Entonces, empecemos con un circuito electrónico básico. Por ejemplo, una batería de 9 volts. A ella tenemos conectada un botón. Después del botón tenemos un abanico. Y por último volvemos a la batería. Entonces, esto es muy sencillo. Cuando presionamos el botón, cerramos el circuito y el abanico empieza a girar. Cuando soltamos el botón, deja de fluir corriente y se apaga el abanico. Entonces, la mejor forma de explicar esto es comparándola con otro sistema que sí entendemos mejor, que es el agua. A esto se le llama normalmente la analogía del agua. Entonces, imagínense que tenemos una bomba. Esta es una bomba de agua manual. Bueno, con mucha imaginación, esta es una bomba de agua manual en la que empujamos por aquí y se bombea agua. Entonces, por medio de tuberías, esta es una válvula o llave, el agua llega a un molino. El agua viene, mueve al molino y después cae a un depósito. Y esto viene siendo lo mismo. Abrimos o cerramos la llave, el agua fluye, mueve al molino, cae y vuelve a llegar a la bomba y se repite el ciclo. Pero, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos poner un molino más grande? Debido al tamaño del molino, la cantidad de agua que pasa por aquí ahorita no sería suficiente para poder moverlo. Entonces, ¿cómo le hacemos para que haya más flujo de agua? Pues tenemos dos opciones. Una de ellas sería aumentar el tamaño de la tubería. Con una tubería más grande pasaría más agua y a lo mejor podríamos mover el molino. Pero esto solo funciona hasta cierto punto, porque por más grande que esté la tubería, si no hay suficiente presión, pues no va a pasar más agua. Cuando se llega a ese punto, lo que tenemos que hacer es aumentar ahora el tamaño de la bomba. Con una bomba más grande vamos a tener mayor presión y en una tubería más grande pues tendríamos más agua pasando por la tubería y ahora sí podríamos mover el molino. Entonces, fíjense cómo modificar uno de los factores, ya sea el tamaño de la bomba, el tamaño de la tubería o del molino, afecta a todos los demás. Lo mismo pasa en los sistemas eléctricos. Entonces, vamos a empezar a hacer las analogías. Nuestra bomba de agua es el equivalente de nuestra batería, que la batería es la que da la presión a la electricidad. Esta presión se mide en volts, como las baterías pues tenemos 9 volts, 12 volts, 1.5 volts, etc. El flujo de agua que pasa por las tuberías y por el molino es el equivalente al flujo de electrones, que son como pues, mini partículas de electricidad, el flujo de electrones en el circuito. A este flujo de electrones lo vamos a llamar corriente y se mide en amperes. Se representan con la letra A. Y por último, a la resistencia que ofrece la tubería o el diámetro de la tubería, el tamaño del molino, etcétera, pues se le llama exactamente igual en los sistemas eléctricos, es resistencia eléctrica, que es lo que sea que se oponga al flujo de corriente. La resistencia y se mide en ohms. Este es el símbolo para ohms
Y la manera en la que estos tres componentes se relacionan, pues ya la vimos. Supongamos que quisiéramos aumentar la corriente que hay en este circuito. Pues tenemos dos opciones. Una de ellas sería aumentar el voltaje, que es lo que hicimos cuando aumentábamos el tamaño de la bomba, aumentamos la presión, y la otra de ellas sería disminuir la resistencia, que es lo que hicimos cuando aumentamos el tamaño de la tubería. Pues realmente al aumentar el tamaño lo que hacemos es disminuir la resistencia. A esta relación se le conoce como la ley de Ohm y se escribe, pues no tengo espacio, se escribe de la siguiente forma. Corriente o I es igual a voltaje sobre resistencia.